Bienvenido nuevamente a otro de nuestros programas. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Y ahora estoy muy contenta y soy muy afortunada de venir con Ana Cristina Gómez Valderrama. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Es realmente un placer para mí estar con ella porque ella es directora de la Casa de los Niños NAN, que está en la zona norte, en Echegaray. Aquí tiene su escuela, tiene Casa de los Niños y Comunidad, una persona con muchísima experiencia. Y nosotros ya grabamos un programa para los niños de primaria, para los niños de 6 a 12 años. Grabamos otro programa para niños de preescolar, niños de Casa de los Niños de 3 a 6 años. Y ella, que es especialista en comunidad infantil, es guía de comunidad infantil, tenemos el privilegio ahora de que nos platique de esta etapa, nos platique de esta edad. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos estar en este espacio que es precioso, es maravilloso. Después haremos una toma abierta de este lugar que es mágico y maravilloso, y se nota el amor en cada uno de los rincones de esta mujer que ha puesto todos estos años, toda su vida puesta en Montessori y sobre todo en los niños de comunidad infantil, que ahora me gustaría platicar contigo de esta etapa tan importante, y sobre todo ahora que estamos en un confinamiento, que los niños están en sus casas, que a los papás que nos escuchen esto les sirva de dos guías, que podemos llevar un poquito nuestra experiencia para que ellos sepan qué está pasando con sus hijitos, qué está pasando con sus niños, porque pues llegan los niños a nuestras vidas y no llegan con un manual y no sabemos qué hacer con ellos, y de repente ya están ahí y sabemos poco de qué está pasando. Lo primero que me gustaría que nos platicaras, Ana Cristina, es qué pasa con esta edad de los niños de 0 a 3 años, qué etapa, ¿no? ¿Qué características tiene esta etapa? Si me permites, antes quisiera comentarles, yo soy guía de Casa de Niños, mamá de dos chicos que estuvieron en Montessori, han estado en Montessori desde comunidad infantil, y yo tuve muchas maestras para comunidad infantil y las voy a nombrar y espero que no se me vaya ninguna, ¿no? Una de ellas es Mari en Puebla. Mari tiene una escuela divina en Puebla y ahí fue donde aprendieron mis hijos, Sarita, su guía. De ahí nos venimos a México y pues tuve contacto con mucha gente. Una de ellas es Chacha Vidales, que es especialista, es guía entrenadora de comunidad infantil. Mis hijos siguieron su educación ahí. Aquí en NAN, yo, bueno, primeramente el contacto con Olga Dantus, que nunca me soltó. Ella me vendió la escuela, pero nunca me soltó, aquí estuvo pegadita. Ella se enamoró también de comunidad infantil junto conmigo. Me animó incluso a que la pusiera, a pesar de que ella muchos años no tenía la intención de esta comunidad infantil. Ella me acercó a Vicky Dana. Vicky Dana fue quien realmente me estuvo acercando al material y comunicando las necesidades y toda esta parte de los niños. Sandra Camargo, que trabajó conmigo unos años, varios años, y la verdad, ella es guía de comunidad infantil, encantadora, porque siempre compartiendo lo que ella sabía. Por supuesto, Soco, ¿no? También mi gran maestra, y quien fue la guía estelar de este ambiente desde que se abrió, Karen Hackel, gran amiga. Ella estudió conmigo, con Reina Babani, y bueno, ella hizo maravillas en este ambiente. Entonces la verdad es que son varias mis grandes maestras. Con Lili, la parte también del trabajo con papás, yo lo he aprendido con ella. Entonces ha sido un complemento. Esto ha sido un complemento. Yo abro comunidad infantil en 2007, pero ni siquiera iniciando el ciclo escolar, lo abrimos no mediados, como por octubre, por necesidad de los papás. Había papás que tenían chiquitos de comunidad y que me animaron, ¿no? Entonces, entre el verano que estuvimos preparando Olga, Vicky y yo, y mi corazón puesto en este ambiente que era mío, ahora sí yo había creado hasta el último pedacito, ¿no? de este ambiente.
pues nos animamos y abrimos con 2 chiquitos y a partir de ahí ha sido una carrera de aprendizaje constante a través de los niños, a través de lo que hemos vivido con los papás. Entonces ha sido algo el entrenamiento. ¿Qué veo? ¿Qué veo en los niños de comunidad infantil? Veo la pureza. Veo este niño que María Montessori platica en sus libros, ¿no? Este niño al que si nosotros nos atrevemos, como esta analogía de la semilla, ¿no? Tú siembras una semilla de manzana y pues difícilmente te va a salir de ahí una pera, ¿no? Y cuando tú siembras la semilla de manzana tienes que esperar mucho tiempo y pasan meses y meses y meses y fríos y calores y de pronto tienes un árbol de manzana, pero el árbol de manzana pues no te va a dar en automático manzanas, ¿no? Eso veo yo, eso veo, si nos damos la oportunidad de seguir verdaderamente al niño de comunidad infantil, que no está tan, voy a usar una palabra que ya acabo de meter, adultizado, no está tan permeado nuestro carácter, nuestra forma, nuestras maneras, el niño sigue siendo muy puro, muy puro, entonces te da la oportunidad de poder observar esa parte muy natural del niño, esa espontaneidad, esa curiosidad, esa capacidad impresionante que tienen de observar. Y es así, eso es lo que yo veo en ese niño, esa pureza, esa posibilidad que hay adentro de él y que cuando tiene un ambiente preparado, cuando hay un ambiente que le permite, logramos ver esto que describe María Montessori con mucha claridad. Cuando ya pues metemos esta otra parte de los adultos, ¿no? Cuando lo queremos hacer como si fuera un adulto pero en chiquito, empieza a distorsionarse un poco esta pureza. Eso es lo que yo he visto desde mi corta experiencia, voy a decir. No tengo 20 años trabajando con niños, tengo 13 años trabajando con niños y 24 de mamá. Y sí lo puedo ver, cuando no metemos tanto nuestra mano los adultos y no le distorsionamos tanto este ambiente, el niño es capaz de ser esa semilla pura. Es como si en esta etapa, antes de los 3 años, lo que el niño hace es absorber su medio ambiente, y adentro es una cajita llena de experiencias, de colores, de tamaños, de formas, de lenguaje, de texturas. Ahí está todo, se va almacenando, y cuando tú hablas de que cuando el adulto permite y genera un ambiente propicio, llega un momento donde hay como un despertar y esto empieza a surgir. Fíjate, te voy a platicar una experiencia que a mí me fascinó en el tema del lenguaje, porque hay muchas áreas muy específicas en estas edades, lo que llamaba María Montessori los periodos sensibles. Y dentro de estos periodos sensibles está el periodo sensible del lenguaje, en donde el niño tiene una necesidad imperante, imperiosa, de escuchar las palabras, de llenarse de vocabulario, de entender cómo el adulto construye esto y irle dando significado. Bueno, un ejemplo divino, ¿no? Yo tenía un chiquito que todavía no hablaba, decía mamá, era todo lo que decía. Y entra a comunidad infantil, 1 año y medio de edad, un poquito pasaditos de 1 año y medio, y entonces estamos poniendo la mesa, ¿no? Y ya pusieron mantel entre todos los compañeros, él observaba, él no cooperaba en la puesta de la mesa. Y entonces ya le tocaba a él venir, pues puede venir, ¿no? Y ya dije su nombre. Y entonces se acerca el chiquito y le digo, tráeme tu plato. Y se me queda viendo, ¿no? Y volteaba a ver su mesa. Y me traía el vaso. Y yo estaba observando fascinada porque dije, wow, no ha conceptualizado. O sea, él seguro ha escuchado la palabra plato muchísimas veces, pero no tiene el concepto de plato. Y ahí me dio, bueno, lo intentamos varias veces, ¿no? Tráeme tu plato, amor.
tu plato. Yo le enseñaba mi plato y él volteaba a ver su lugar y me daba el tenedor, ¿no? Pero muy emocionado. Y le decía, mira, tu plato, tráeme tu plato. Hasta que finalmente logró ya hacer clic. Este fue un escenario. El siguiente día, otra vez, tráeme tu plato, y volteaba a ver como con inseguridad. Hasta que ya solito tomaba el plato y fue como que acomodó esta palabra que tanto había escuchado, la acomoda y le pone un significado. Ahora para él plato ya tenía ya tenía una connotación. Esto es lo que siento que pasa con ellos en todos sentidos. Uh-huh. Ellos tocan, ellos sienten, como bien decías, texturas, ellos ven formas, ¿no? Y de pronto en esta experiencia de estar absorbiendo el ambiente y de estar tocando, de estar sintiendo, siento que van acomodando y verdaderamente ves cuando cae el 20 así, es tan puro y tan noble que alcanzas a ver cuando dice, ¿no? Claro. Y le toma. Y ampliando un poquito este concepto que me parece maravilloso, que tomamos como ejemplo el lenguaje que ocurre en esta etapa, esta experiencia que tienes con este niño, y cuando él puede nombrar el plato, cuando él puede decir, puede entender que esas letras significan ese objeto, y ya lo nombra, y entonces hay un proceso cerebral, neurológico importante que tenemos los seres humanos, que el lenguaje nos lleva a abstraer. Entonces, plato ya es una imagen que ya no necesariamente necesita ver el plato. Cuando tú después le dices la palabra, él inmediatamente en su mente puede observar el plato sin tenerlo físicamente. Entonces, es un poco el proceso que hace un ambiente Montessori, donde de una manera muy concreta llevamos al niño a que logre esos procesos de abstracción a través de su cuerpo, de tocar, de sentir, de oler, saborear, y entonces nombran y abstraen y logran un concepto que se queda ya sin tener que tocar las cosas. Así es. Ajá. Y así es en todo. Así es en todo. La parte sensorial, cuando tú dices arena, ¿no? Y de pronto primero, pues no, como que no les cae qué cosa es eso, intentan tocarlo, intentan acercarse, ¿no? Y cuando descubren lo que es la arena, y ya es una sensación para ellos que entra por todo su cuerpo, increíble. Sí. María Montessori hablaba que lo que los llevaba a poder tener esos logros eran los periodos sensitivos. Tú estás ahorita mencionando algunos, como es este del lenguaje, que es un periodo que surge desde que el niño nace hasta los 6 años. Vamos a platicar un poquito a la gente, porque entre dos guías a veces nos olvidamos de que hay gente que no conoce estos términos. ¿Qué es un periodo sensitivo, Ana Cristina? Mira, estos periodos sensitivos, que no solamente María Montessori hacía referencia a ellos, sino otros pedagogos contemporáneos de María Montessori, son momentos específicos del niño, en donde, bueno, del ser humano, en donde tienen un interés peculiar, un interés que puede suceder lo que sea, que su enfoque está en desarrollar eso. Y es como el ejemplo más claro, creo yo, uno es el lenguaje y el otro es el movimiento, ¿no? Es un interés por moverse, es una necesidad biológica, no es algo que tenga que ver dependiendo de la raza, la cultura, el lugar en donde vive, no. Esto es algo biológico que ocurre en todos los seres humanos del planeta, que tienen la necesidad en ciertos periodos, en ciertas etapas de desarrollo, de hacer sí o sí algo. Uno es el movimiento, otro es el lenguaje, otro es el desarrollo de los sentidos. Y pongo el ejemplo del movimiento, ¿no? Cuando el niño pues empieza, le permites, porque hay personas que no les permiten el movimiento cuando recién nacen, el niño está explorando no solamente el movimiento como tal, sino incluso empieza a explorar su cuerpo. Este movimiento que hace de manoteo hasta que un día se da cuenta que eso que movió y que pasó por aquí, caray, esto es mío, ¿no? Es mi mano. Está explorando, está aprendiendo.
Y poco a poquito el movimiento se vuelve un poco más refinado porque lo está experimentando y lo está perfeccionando. El ser humano tiende a llegar a la perfección, voy a poner así porque no existe la perfección como tal, pero él tiende a ir a perseguir esta parte de perfección. Entonces el niño empieza a arrastrarse, empieza a girarse en su propio cuerpo, posteriormente empieza a reptar, ¿no? Tiene esta necesidad de reptar, hasta que logra ponerse en 4 puntos y hace un gateo y se da cuenta que esto le permite movilizarse, le permite moverse de un lugar a otro, ¿no? Desplazarse. Logra el gateo y bueno, yo quisiera que alguna de las personas que nos está escuchando, si ha visto un niño gatear, yo quisiera que lo detuviera, ¿no? Cuando la voluntad del niño, esto es algo de voluntad, la voluntad, el deseo interno del niño es seguirse moviendo para seguir preparando su cuerpo. Claro que él no lo piensa, esto es algo instintivo, ¿no? Él tiende a seguirse preparando y perfeccionando para lograr el siguiente paso, que es el ponerse de pie en 2 puntos, ¿no? en sus 2 pies. Y se pone de pie, y esto para los adultos que ya nos desplazamos de pie es algo muy simple, pero el niño tiene que equilibrar todo su cuerpo, tiene que acomodar la postura de su cuerpo para lograrse sostener en 2 pies. Y si entendemos que la cabeza pesa, creo que lo mismo que pesa el resto de su cuerpo, ¿no? En ciertas etapas, entonces imagínense todo lo que tiene que ajustar el niño e ir perfeccionando para entonces estar preparado y poderse desplazar en 2 pies, que es a lo que va el ser humano. Uh-huh. Y entonces estamos hablando ahorita, por ejemplo, de este periodo del movimiento, de este periodo del lenguaje. Para mí es importante que la gente que nos esté escuchando sepa qué es lo que el niño está necesitando a esta edad. Porque cuando tú hablas de ambiente preparado, cuando tú hablas de cuál es el papel del adulto y cómo somos generadores para el crecimiento, pero también podemos generar obstáculos en el camino de los niños. Entonces, hablamos ya del lenguaje, del movimiento y de los sentidos. ¿Qué con los sentidos, Ana Cristina? Pues el niño necesita, acuérdense que los sentidos son la puerta de entrada del mundo a todos los seres humanos. O sea, tú para conocer un espacio, un objeto, pues pones en juego tus 5 sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el olfato. Ahora, bueno, ya dijeron que hay otros 2, ¿no? La propiocepción y no me acuerdo del otro, me voy a acordar. Entonces, si es la puerta de entrada, o sea, todo ser humano, todo cuerpo humano, la manera de percibir el ambiente es a través de sus 5 sentidos. Entonces el niño tiene que tener un proceso en donde esté refinando a tal grado, y además son sensacionales, porque digo, no en estas edades todavía no permiten mucho este tema de taparse los ojos, ¿no? Pero son muy minuciosos en sus movimientos, son capaces de encontrar una pelusa del tamaño de, 1 milímetro en el suelo, o de alcanzar a ver, ¿no? Una cuentita que se cayó y que está allá a distancia y que tú dices, ¿dónde? ¿Qué está viendo esta criatura? Bueno, pues está viendo la cuentita. Y ellos están desarrollando esto, están aprendiendo que el mundo tiene diferentes texturas, que una tela es diferente a otra, que el tapete se siente muy diferente a los cojines, por ejemplo, que al sentarse en este tapete incluso se sientan y dicen, está suave, sí, es muy suave, pero no tiene el nombre. Entonces, a todo esto hablabas de cuál es la función del adulto en esto, ¿no? Creo que el adulto tenemos que tener un acercamiento muy cuidadoso, muy respetuoso, entendiendo que el proceso mental del niño a esta edad es muy lento, muy lento. O sea, tú le puedes decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo del vaso, y vaso, o plato, lo que tú le estés diciendo, pero a veces tendemos a decir mucho lenguaje, y en ese palabrerío, voy a decir así, se pierde el objetivo que tú querías. Si el niño se fijó en vaso, todo lo demás intenta filtrarlo,
pero finalmente es ruido para él. Entonces yo lo que les recomiendo a los papás es háblale muy claro, di muy clara la palabra, jarra, jarra, jarra. Después te sigues contando historias y platicando y todo, pero sí enfocar igual la textura, suave, suave. Y haces una pausa importante, a manera que logre discriminar y logre empezar a clasificar. Porque el proceso de clasificar, pues tú sabes que es muy lento, o sea, seguimos hasta los 6 años en esta clasificación y yo creo que hasta en la vida adulta vamos aprendiendo y vamos discriminando y vamos también clasificando. Pero si no tenemos un archivero ordenado, si tenemos un archivero atiborrado de muchas palabras, difícilmente, o no digo difícilmente, pero sí cuesta más trabajo, al niño le cuesta más trabajo partir de una palabrería, el vaso, la jarra, el plato, el tenedor, y así vamos siendo selectivos y como muy detallados. Esta es la jarra, jarra, vaso, y lo repites, y lo repites, y llega otra comida y vuelves a hacer lo mismo, jarra, vaso, mantel, hasta que puedes hacer lo siguiente, trae la jarra, ¿no? Ya estás haciendo una frase más larga, pon el mantel en la mesa, pues estás empezando a construir más largo, porque también es importante que ellos tengan el estímulo de cómo se va construyendo el lenguaje, pero ir mucho más despacito. Creo que a veces los adultos confundimos o creemos como el niño cuando crece viene completo, o sea, no es como el proceso de la rana, ¿no? que se hace renacuajo y etcétera. Esto no se ve. Lo que está desarrollándose en el niño no se ve más que en altura, en tamaño, en el largo de sus brazos, de sus piernas. Pero lo que está sucediendo acá no lo vemos. Y lo que está sucediendo acá es un proceso gigantesco. Si nosotros como adultos acompañamos al ritmo del niño, y sí sé que es difícil en este mundo apresurado en el que vivimos, pero en la medida de lo posible acompañar al niño, al ritmo del niño, no al ritmo mío. ¿Sí? El niño no va a aprender a caminar porque yo lo digo, ni va a aprender a gatear porque yo lo digo, va a aprender a gatear cuando está listo para gatear. Va a aprender a caminar cuando toda su estructura, toda su estructura está lista para caminar. Y va a aprender el lenguaje cuando toda su estructura está lista. A veces queremos acelerar procesos y creo que en el acelerar procesos es lo que decías, entorpecemos, ponemos obstáculos al niño. Y yo creo que algo muy importante, y efectivamente muchos autores, María Montessori y otros pedagogos, hablan de que esta etapa es de las más importantes, y no es que la más importante en el desarrollo del humano, porque es una etapa de pura construcción. O sea, se construyen ahora sí que de la nada, de cero, tenemos todo el equipo completo, o sea, tenemos todo, estamos habilitados, nacemos con todo el equipo, pero todo está por desarrollar. O sea, nacemos en blanco con todo el equipo para desarrollar. Entonces, desde que sale ese bebé del cuerpo de la madre y empieza a tener estos estímulos de luces, colores, texturas, etcétera, el niño empieza a absorber. María Montessori le llama esto la mente absorbente, y habla de que antes de los 3 años es una mente absorbente inconsciente, y después de los 3 años se convierte en una mente absorbente consciente. Un poco es lo que hemos estado hablando ahorita. Me quisiera yo ir un poquito al papel del adulto, porque hablas de algo muy importante y dices acompañar. Déjenme decirles que Ana Cristina, su primer carrera es química, y entonces platicábamos que algo muy importante que hacen los científicos es observar. Y María Montessori, como médico, lo más importante para ella era la observación. Nosotros, cuando fuimos entrenadas para guías Montessori, teníamos que observar, y primero observábamos objetos,
y tardamos un año observando objetos y después pasamos a observar animales. En el zoológico nos íbamos a observar animales hasta que pudimos algún día poder observar a un niño. ¿Qué quiere decir esto? Que la observación se tiene que desarrollar. Y yo veo a papás de niños muy pequeñitos con una gran capacidad de observar, porque los niños no hacen caso, justo por lo que tú hablabas de esta necesidad tan fuerte, de esta fuerza a lograr algo, y la voluntad es hacia adentro, o sea, está creando su propia voluntad, no puede obedecer a nadie en esa etapa. Entonces, él necesita trepar una escalera y va a buscar la manera de trepar esa escalera, aunque el papá no quiera. Entonces, los papás, cuando tienen niños muy chiquitos, de verdad se vuelven muy observadores y acompañan los procesos. Luego se los va quitando, porque el niño empieza a hacernos caso. Y entonces creemos que nosotros sabemos, le quitamos el poder al niño y empezamos nosotros a querer mandar lo que el niño debe de aprender o debe de hacer. Y es un poco lo que estás diciendo, es regresarnos a esta etapa. O sea, decirles a los papás, observen, sí, acompañen desde la observación, porque el mismo niño nos va a ir diciendo qué necesita. ¿Tú cómo ves esta situación de la observación con la experiencia que tú tienes con papás de niños de esta edad? Mira, yo veo, en este tiempo sí me ha tocado ver que las condiciones de la familia como tal se han modificado mucho de cuando yo era mamá, ¿no? En aquel entonces, no hace tantísimo tiempo, 24 años para que no digan. No todas las mamás trabajaban, de hecho era muy rara la mamá que tenía que salir a trabajar. Estoy hablando de el sitio en donde a mí me tocó vivir, ¿no? Yo sé que hay muchas condiciones y muchas familias en donde pues siempre se ha tenido que trabajar ambos y las condiciones son complejas. En aquel entonces muchas mamás estaban muy presentes, entonces siempre había un adulto, voy a decir así, sin prisa, un adulto con mucha más calma que podía dedicarse a acompañar al niño. En estos tiempos es difícil, la verdad es que sí considero muchísimo a los papás, los admiro muchísimo porque pues han tenido que dividir sus fuerzas de manera muy compleja, incluso hoy que estamos en educación a distancia. Los papás se parten en pedazos para poder conectar a la criatura y si tienen 2 hijos, pues ahora divídete y conecta tú a uno. Es muy complejo. Sin embargo, creo que la tarea del ser humano siempre es crecer. Y como padres tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos. Como padres tenemos la responsabilidad de ser un modelo para nuestros hijos. Entonces yo siempre les digo a los papás, antes de empezar tu trabajo formal de educación, voy a decir así, con los hijos, piensa qué quieres que ese niño sea cuando sea grande, porque todo lo que hacemos hoy cuando son pequeños son semillas para el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué quieres de ese niño? ¿Qué quieres que sea? ¿Quieres que sea un hijo servicial, amable, respetuoso, responsable? ¿Qué quieres que sea? Porque de lo que tú quieres que sea, como tú eres el modelo, como tú eres el que le va a mostrar, no le vas a decir, ¿no? Hay un dicho que dice por ahí, tus palabras se oyen tan fuerte, ¿cómo dice? Tus actos se oyen tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras, algo así, creo que ya lo dije al revés. El caso es que puedes decirle muchas cosas, puedes insistirle en sé amable, sé servicial, sé educado, sé respetuoso, pero si tú no eres modelo, esto no va a suceder. Esto nunca va a suceder. Entonces, el primer paso es en convertirte tú como adulto en la mejor versión de ti mismo. En que cuando tú te mires al espejo digas, pues sí me encantaría que mi hijo fuera como yo, porque pues sí soy respetuoso, sí soy amable, sí soy responsable, ¿no?
sí balanceo las fuerzas de mi vida, mi familia, mi trabajo, mi entretenimiento, etc. Y es un trabajo de vida. O sea, yo no pienso que un papá, cuando nace su hijo, ya está listo, porque los hijos, y siempre lo he dicho, son nuestros más grandes maestros. Entonces, en el camino, creo que el trabajo de los papás es siempre estar viendo también para adentro. También ver quién soy, qué estoy haciendo, ¿no? Para poder acompañar entonces a este pequeño que te va a llevar a marchas forzadas en tu crecimiento personal, a marchas forzadas, porque hoy aprendiste una cosa, pero resulta que él ya cambió y entonces tú tienes que aprender otra, ¿no? Pero yo sí les digo, nunca se duerman pensando que son un producto terminado. Adultos, niños, grandes, siempre tenemos la oportunidad de crecer y de aprender. Y creo que la responsabilidad más grande que tenemos como adultos es sí, convertirnos en una mejor versión de nosotros cada día para poder acompañar a estos niños. No conformarnos con lo que hay, yo ya crecí, ya estoy, ya me las... No, siempre estar atentos, siempre estar alerta. Ojalá pudiéramos anticiparnos a la etapa que viene de nuestros hijos, y esto implica trabajo, estudiar, leer, aprender, acercarte a gente que te acompañe, a que puedas ir haciendo el trabajo de la mejor manera que puedas, porque nuestros hijos lo merecen un adulto preparado, merecen estar acompañados por la mejor versión de ti que lo estás acompañando, de ti que tienes ese regalo en tus manos, ¿no? Que es un regalo, pero es una responsabilidad gigantesca. Entonces, preparar un ambiente es empezar por ti. Lo físico, pues te puedo decir, es mucho más sencillo, ¿no? Es dejar espacios a la altura del niño. Yo me recuerdo que alguien nos decía, entre todas las pláticas que hemos escuchado, ¿no? Prepara en cada habitación de tu casa un espacio especial para el niño. Si tú acostumbras leer en la sala, pon un sillón del tamaño de tu hijo y una lámpara para que él pueda sentar, y un librero pequeño o una mesita con 2 libros, a manera de que él tenga la posibilidad de hacer lo que te va a ver hacer a ti. Si tú en la cocina acostumbras comer ahí, ponle una mesa y una silla a su tamaño. Los platos en un estante bajo para que él pueda ser independiente y pueda poner su mesa, un mantel, si es que acostumbras mantel, ponerle las cosas a su alcance. Esto es temporal, ¿eh? Sus hijos van a crecer y yo les prometo que cuando sus hijos vayan creciendo van a tener que ir subiendo las cosas a como les encanta. La cocina así de Palacio de Hierro. Hoy yo les diría, olvídense de la cocina de Palacio de Hierro y adapten los lugares de su casa a manera de que los niños se sientan que pertenecen a su casa, que son parte de esa comunidad que vive en su casa, que pueden irse a leer un libro cuando ellos tengan la necesidad de irse a leer un libro, que pueden tomar un material para regar una maceta si tienen la necesidad de regar la maceta. Cuando tenemos todo guardado en alacenas y tiene el niño que subirse 3 pisos para alcanzar un plato, no le va a ayudar a su independencia. ¿Y qué creen? Se le va a quitar la voluntad. Se le va a quitar la voluntad de ayudar. Hoy ellos tienen la necesidad de ayudar, de participar en esa comunidad pequeña que es su familia. Y es la manera en que aprenden a participar en una comunidad más grande. Entonces, si ustedes le acomodan y si en la habitación pueden poner el colchón a nivel de piso para que el niño no tenga que batallar, ahora súbete, quita el barandal, ahora quita el... No, algo fácil. Y solo una colcha, a manera que él pueda jalar su colcha y ya hizo su cama. La sensación para el niño es, yo cooperé, yo lo hice solo. Y eso le llena el alma para seguir intentando y seguir haciendo cosas nuevas. Finalmente, en esta papel del adulto, Ana Cristina nos ha hecho el favor de platicarnos varios puntos que yo voy a remarcar ahora para que ustedes lo tengan muy presente,
¿Cuál es el papel del adulto? Primero, Ana Cristina nos habla de este crecimiento personal, de que el adulto debe de saber que el compromiso y la responsabilidad del crecimiento primero es con él mismo para después poder ayudar a otro a crecer, que es el niño. El segundo punto que ella nos ha mencionado es generar un ambiente para que el niño pueda tener independencia y tener autonomía, que esas son dos cuestiones importantísimas como personas que vamos creciendo, necesitamos ir logrando estos niveles de independencia. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es que el niño necesita repetir. El niño va a hacer algo y lo va a perfeccionar a través de la repetición. Permitamos que el niño repite y repita. A veces esta parte que habla Ana Cristina de la paciencia, donde el papá de verdad pacientemente va a dejar que el niño suba y baje, suba y baje, suba y baje, porque el objetivo del niño no es subir. El objetivo del niño es subir para bajar y bajar para subir y subir para bajar. Necesitan repetir y repetir y repetir muchas veces una acción. Otro papel, otra función que el adulto puede favorecer en esta etapa es el desarrollo de estos periodos sensitivos, como el lenguaje, hablándoles a los niños, mencionando las palabras correctas, adecuadas, pausadas, sin tanto rollo, sino que ellos escuchen exactamente, ellos oyen como una melodía el lenguaje, el movimiento, permitir que se muevan. No puede haber niños sentados en una mesa y en una silla horas porque no pueden, ellos necesitan moverse. Los sentidos necesitan absorber su medio ambiente por medio de los sentidos. Y hablas de algo muy importante, el papá se convierte en observador y acompañante. La escuela también va a ser acompañante de ese papá. No nada más del niño, sino va a acompañar los procesos de los padres. ¿Qué otra cosa hace la escuela? ¿Cuál es su lugar ahora en estos tiempos donde las escuelas se están cerrando? Y estamos muy preocupadas. Ana Cristina tiene una escuela, yo tengo otra. Llevamos nuestra vida dedicada a esto. Y parecería como si las escuelas ya no fueran importantes, que ya no es importante que la escuela va, que haya escuelas. Y en estos procesos, ¿por qué es importante la escuela? ¿Por qué en algún momento tendremos que regresar si existen las condiciones para? ¿Por qué no se puede suplir con una cámara? ¿A dónde tenemos que irnos como escuela? ¿Cuál es el valor que el papá tiene que encontrar de que su hijo pertenezca a una escuela? Mira, sí te voy a hablar de comunidad infantil y hace ratito específicamente, no voy a tocar los demás temas que tienen muchas obviedades. Hablando de comunidad infantil, yo hace un momento comentaba, ¿no?, cómo ha cambiado el papel de cada miembro de la familia, ¿no? Y en muchas ocasiones es difícil el acompañamiento adecuado a los niños porque papá trabaja, mamá trabaja, tiene que correr, o los abuelos ahora están muy involucrados y yo los amo a los abuelos porque van aprendiendo y van entendiendo esta nueva forma, o diferente, no nueva porque tiene ya muchos años, esta manera diferente de educar. El rol de la escuela, yo parto de dos cosas. La parte física, el ambiente está preparado sí o sí siempre. El niño aquí encuentra el espacio suficiente para ejercitar su movimiento, para practicar y practicar y practicar y practicar y repetir, ¿no? Esa es una, tiene el ambiente preparado. Como pueden ver, si es que se ve en la cámara, todo está a su alcance. Entonces, a mí no me tiene que venir a pedir, oye, ¿me das algo para...? No, yo voy presentando cada uno de estos materiales y los niños libremente pueden elegir qué quieren trabajar y pueden llevarlo a su mesa o a su tapete y trabajarlo de manera independiente. Siempre hay un adulto observando, siempre hay una guía acompañando el proceso, pero por lo general no hay una guía interrumpiendo. A veces
de la emoción que nos da ver cuando uno de nuestros niños logra algo, hablando de familias como mamá. No, bueno, llegas y haces unas fiestas y lo único que hiciste con esas fiestas es interrumpir el proceso más valioso de todo el momento. Cuidamos, aquí nos convertimos en custodias de la concentración de los niños. Y eso les iba a decir hace ratito. En el momento que el niño está poniendo la semillita en el frasquito y luego va por otra semillita y en el frasquito, y va por otra semillita y en el frasquito, y se puede echar el kilo de lentejas, ¿no? Vaciándolo en el frasquito. Es un momento sagrado. Es un momento en donde el niño verdaderamente logra conectarse con su deseo interno, con su necesidad interna. Y ese momento no se debe de interrumpir. ¿Qué pasa en las familias? Pues que no siempre está listo este ambiente para este tipo de paciencia. Este ambiente sí. Aquí si un niño llega y está vaciando la semilla 2 horas, 2 horas lo dejo vaciar la semilla. ¿Por qué? Porque yo sé que él está haciendo un trabajo de construcción, hace ratito lo comentabas. Yo me puedo quedar 2 horas en esa sillita junto a sus cajas donde están sus pañales, acompañando a un niño a ponerse un calcetín. Y ya que se puso el calcetín, pues estamos otro buen rato intentando ponerse lo que sigue, ¿no? Pantalón, lo que vaya siguiendo. Y es bien interesante ver cómo el niño se va dando cuenta con esta repetición al vestirse y al desvestirse, con este respeto a su tiempo. El niño se va dando cuenta de algo bien interesante. ¿Qué tan largas son sus piernas? ¿Qué tan grande está su pie? ¿O está corto su pie? ¿O cómo tiene los dedos? Se va conociendo. Alcanza a entender que si estira la pierna ya no se ve la rodilla, ¿no? Y es curiosísimo porque entonces se quedan viendo y luego la vuelven a doblar. Y descubren lo que va pasando en esta bisagra, le voy a decir, ¿no? En esta articulación. Y el niño va moviendo y entonces se da cuenta que puede hacer fuerza y empieza a medir la fuerza de sus brazos que necesita para ponerse un pantalón. Y muchas veces en casa este tiempo es difícil. O porque hay que hacer comida o porque hay que salir a X o Z y la prisa se vuelve un ingrediente que complica un poco las cosas en familia. En este espacio no. En este espacio el niño puede a voluntad, claro, es importante que sí sepan que hay reglas bien claras en el ambiente, ¿no? Por decir, aquí tenemos enseguida, no sé si se alcanza a ver con la cámara, ahorita lo verán, hay un tapete en donde los niños hacen movimiento libre y movimiento dirigido, pero para entrar al tapete se tiene que quitar los zapatos. Entonces, este momento de quitarse el zapato puede durar media hora. ¿No? Y ya es parte del trabajo. Y es parte de su trabajo. El niño está quitarse y ponerse los zapatos no es perder el tiempo. Para y entonces nada. A veces los papás en la prisa, ¿no? Les quitamos, les ponemos los zapatos y dejamos que esa coordinación ojo-mano que necesitan para poderse quitar y poner un zapato es parte de su construcción. Así es. Entonces, a veces le da más quitarse, porque hay un ejercicio que hacemos en la escuela Montessori que se llama caminar en la línea y es un ejercicio de equilibrio, de psicomotricidad gruesa, donde los niños van a caminar sobre una línea, pero se tienen que quitar los zapatos y los calcetines. Y a veces lo más interesante de este ejercicio es quitarse y ponerse los zapatos. Más allá que caminar en la línea, se tardan media hora quitándose los zapatos, caminan 5 minutos, y no es que son 3, y regresan otra vez a volverse a poner y a ponerse los zapatos otra media hora, ¿no? Entonces ahí nos está indicando dónde está su interés, dónde está lo importante, qué es lo que está construyendo en ese momento. Caminar no es tan importante como es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Neurológicamente hablando, todo lo que tiene que hacer mi cerebro para ponerme y quitarme un zapato y un calcetín. Así es.
Y el orden, ¿no? De cómo se enrolla el calcetín, cómo se coloca dentro del zapato. Es todo un ritual el tema del zapato. Y hablaba yo de los límites, ¿no? Si hay reglas muy claras. Una de las reglas es que tienes que quitar los zapatos para entrar al tapete. Y los niños la asumen. Aquí no hay de que te dije que la regla era... No, no obedeciste. No. Aquí el niño va asumiendo. Entonces les voy a platicar una historia de una de mis niñas. Ella no quería, su interés y su periodo sensible era movimiento sí o sí, y era clarísimo, ¿no? Ella quería ir, venir, correr. Pero nosotros en la mañana, cuando recién llegamos, hacemos un círculo y aquí cantamos canciones, contamos un cuento, me platican qué pasó el día anterior en sus casas. Es el momento de la charla, ¿no? Pero esta chiquita no hacíamos que se sentara. Sí traía su silla al círculo, sí la traía y como que iniciaba sentada 2 segundos y luego se arrancaba, ¿no? Y yo la dejé. Primero no se quitaba los zapatos para entrar al tapete y hasta que yo le dije, si quieres entrar al tapete, necesitas quitarte tus zapatos. Y la fui acompañando, yo me sentaba con ella en el tapete a que hiciera todo este proceso del zapato. Muchas veces cuando el niño no sabe ni cómo hacerlo, pues yo le acompaño sus manitas a que logre hacer la fuerza hasta que ella entiende cómo es la quitada del zapato y entonces ya, ¿no? Eso lo entendió muy fácil, entonces se levantaba del círculo, se iba corriendo al tapetito pequeño donde se quitan los zapatos y se iba a caminar y a correr, que era su interés. Después le dije, pasaron muchos días, llegaba, se quitaba zapatos y se iba. Y después le dije, si tú llegas al círculo, es para leer y para cantar. Puedes elegir, estoy hablando de una niña de 1 año y 9 meses. Puedes elegir quedarte a cantar con nosotros o irte al tapete. ¿Qué decides? Pues se fue al tapete, obviamente. Llegó al tapete, estuvo y llega la canción que más le gustaba. Y entonces se quería regresar. Y le dije, híjole, cariño, no puedes regresar porque estás jugando en el tapete. Se fue entonces al tapete. Y pasaron así 5 días. 5 días en que yo le dije, elegiste quedarte en el tapete. Elegiste quedarte en el tapete hasta que entendió que para hacer el tema de la cantada tenía que estar sentada con sus zapatos aquí con nosotros. Y mágicamente ella logró ser parte del círculo. Así son las reglas, están tan implícitas en el ambiente que no hay que estarle diciendo, simplemente la regla es, y no hay esta flexibilidad que a veces hacemos los papás, ¿no? Uh-huh. De bueno, hoy es sábado, el sábado sí, ¿no? Ay, no, bueno, estoy cansada, ¿sabes qué? Hoy sí puedes treparte al... No, aquí no hay esa flexibilidad. La consistencia es muy importante para que se logre obtener el aprendizaje. Para que el niño adquiera algo necesita ser repetido, enseñado, repetido y consistente. Así es, y eso sucede en el ambiente. Entonces, como son reglas que repetimos todos los días, porque o se las decimos a uno o al otro, o al nuevo que acaba de entrar, o las hacemos. Nosotras somos, o sea, aquí nosotras para mostrarle al niño cómo caminamos en el ambiente, pues nosotras tenemos que caminar muy despacio, muy calmada, con mucha gracia. Ajá. Si vamos a mostrarle un material, pues nosotras le mostramos cómo cargar la charola, pero nosotras cargamos así la charola siempre. Entonces en casa a veces esto se complica, a veces, vuelvo a decir, por la prisa o por la organización de la misma casa, este tema de consistencia y este tema de orden y de organización y de repetición de la regla implícita a veces se complica. Y entonces finalmente podemos concluir que una de las tareas de la escuela en la vida de los niños es justo generar estos hábitos, ¿no? O sea, una escuela Montessori es una escuela generadora de hábitos y valores para lograr un aprendizaje. Así es. Algo que te gustaría, a manera de conclusión, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a los padres
Antes de pasar a Sí. eso, si me permites, hay una parte que no dijimos y que creo que es esencial en la nueva familia, que ahora casi todas tienen un hijo, si mucho dos. Los niños se enfrentan a reconocer que hay otros que son iguales o que tienen las mismas necesidades que yo. En esta etapa no es la socialización todavía, hacen mucho juego paralelo, pero sí reconocen que hay otro. Y entonces se da mucho este juego de imitación, ¿no? Eso, creo que eso es de los factores más importantes del tema de la escuela. Lo que se está perdiendo es estos hábitos y estas habilidades sociales, que no es lo mismo que tenga o desarrolle habilidades sociales para relacionarse con sus padres o con los abuelos, que con sus pares, con niños de su misma, de su misma etapa de desarrollo, no voy a decir edad porque no, pero de su misma etapa de desarrollo, en donde ven cómo se mueven ellos y entonces viene la imitación, yo quiero hacer esto. Yo creo que esto es muy importante, qué bueno que lo retomas. Yo creo que es muy importante porque en las neurociencias se está hablando ahora mucho de lo que son las neuronas espejo. Estas neuronas espejo lo que generan es esta imitación del otro, ¿no? De sus pares. Y entonces es el principio de la empatía. O sea, gracias a estas neuronas espejo, donde podemos imitar al otro, podemos después empatizar. Entonces, la escuela da esta posibilidad porque en casa viven con otras personas, pero generalmente adultos. Pero no hay niños de pares, igual, y no 2, 3, aquí puede haber 10. La posibilidad de generar esta sinapsis de estas neuronas espejo en una escuela es impresionante lo que su cerebro ya está haciendo de estar en contacto con otros iguales a él. Y esto es el principio de la empatía. Y creo que la base de una sociedad sana es la empatía. La capacidad que puedo tener en ver al otro, no ponerme en sus zapatos, porque eso parece que es un error. Yo no me puedo poner en los zapatos de otra persona porque yo soy otro, pero sí puedo entender el mundo del otro, y eso es la empatía. Y los niños lo empiezan a hacer en una escuela. Por eso es tan importante la escuela, y que los niños puedan regresar a la escuela para que haya una salud mental y emocional y en social, la sociedad. En la sociedad. Sí. De hecho, uno de los puntos ahorita que me dices que les puedo aconsejar a los padres, yo sí hay una parte, me voy a remontar a la prehistoria, pero yo me acuerdo que mi mamá, ¿no?, me decía, y eso quería decir, sírvele más agua a Lili. Y lo decía sin palabras. Entonces me vi obligada, como muchos de mi generación, a leer al otro. Yo leía a mi mamá, y una mirada que me hacía así y que quería decir sírvele a Liliana el agua era muy diferente a la mirada de ve a ver quién toca, ¿no? Hoy los niños no leen, no saben leer, pero no solo estas señas, no voy de acuerdo en este tipo de educación que hizo mi mamá, medio me logré, pero no voy de acuerdo en esta forma. Sin embargo, creo que es bien importante que logremos leer al otro, que los niños en su casa logren leer lo que le está pasando a papá y ser como muy asertivos en el lenguaje, ¿no? ¿Papá está enojado? Sí, amor, hoy papá está enojado. Y no pasa nada, no pasa nada con que alguien esté enojado. Sí pasa con lo que hace ese que está enojado, ¿verdad? Eso sí pasa. Pero que reconozcan la emoción, que los niños sepan que también tú sientes tristeza y también tú sientes a veces dolor y también tú a veces estás cansado y estás enojado. Esto es bien importante porque si no viven en este cuento de fantasía que es muy real y evita que vivamos en esta sociedad sana. ¿Qué les recomiendo a los papás hoy en día en las pantallas? Si me hubieran oído hace unos años, se morirían de risa de mí hoy, ¿verdad? Porque yo era, en ciertas edades de los niños,
anti-teléfonos, anti-iPads, anti-computadora, ¿no? Que los conecten a la vida. Eso les diría, que hay una carencia terrible que estamos viviendo y que tiene muchos años, no es solo de hoy, de falta de contacto con la naturaleza. Tenemos que regresar a nuestros niños porque es lo que les va a conectar con la vida. Tenemos que salir a un parque, tenemos que observar los árboles, tenemos que observar las flores. Uy, hay una variedad aquí en México impresionante. Tenemos que sentir el clima, ¿no? ¿Qué está pasando? Hoy salió el sol, no salió el sol. Mira cómo está hoy la luna. Hoy sí se ve una estrella, pero lo tienen que hacer ustedes. Si no reconectamos a nuestros hijos con la naturaleza, pero si los conectamos a los aparatos, lo que vamos a tener es una sociedad hipercibernética, pero cero conectada con la naturaleza. Y la naturaleza son ustedes, y la naturaleza es el perrito que tienen, que lo ideal es que tengan una mascota, si me preguntan. La naturaleza es la planta, y pueden regar las plantas de su casa y observar las diferentes hojas que hay en su casa, ¿no? ¿Qué sucede en la tierra cuando estás regando? ¿De qué color es esta tierra? ¿Qué tiene esa hoja? ¿De qué color es esa hoja? ¿Y esta es diferente? Sí. En casa, no tienen que irse al parque, lo ideal es irse al parque, al bosque, ¿no? Pero en su propia casa creo que es una necesidad de la que estamos verdaderamente carentes en este momento, reconectarnos nosotros, adultos, los niños sobre todo, con la naturaleza. Eso creo que les diría. Y para concluir, y tomando la frase que me encantó de Ana Cristina, reconectar a los niños con la naturaleza es reconectarlos con ellos mismos. Así es. Y entonces no podemos conectar a los niños con los aparatos porque se están perdiendo de ellos mismos. Entonces regresar a ver afuera es poderme voltear a ver, porque la naturaleza soy yo mismo. Y entonces voy a ampliar mi capacidad de poder estar en contacto conmigo misma. Y pues, ¿qué te puedo decir? Un placer. Se me eriza la piel de estar en contacto, de escucharte. Me fui hasta perdiendo en las preguntas porque fue un placer oírla y te he disfrutado muchísimo. Creo que a mucha gente le va a venir muy bien lo que nos acabas de compartir, porque lo compartes desde tus conocimientos, pero lo compartes desde el alma. Y bueno, quiero invitarlos a nuestro canal de YouTube, Liliana Martinelli, donde van a ver esta plática y varias más que les pueden servir. Nuestras páginas de internet, donde está nuestra escuela Mundo Montessori, los datos de Ana Cristina, y pues nos da muchísimo gusto tenerlos otro día aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Ana gracias Cristina. por la Gracias y invitación. bienvenida. Gracias. Siempre a nuestro canal. Muchas gracias.